Buen día, me presento. Mi nombre es Pedro Ortega Andrade y a continuación les mencionaré la lista de materiales a ocupar. 3 temporalizadores, 5 contactores, un botón de arranque, un botón de paro, todos estos de marca Latbol, también un amperímetro de caja analógica, un multímetro Flux 177, 10 juegos de cable banana banana, una resistencia de 5 ohms, 2 resistencias de 10 ohms, 2 resistencias de 100 ohms, una resistencia de 1000 ohms, un motor de corriente directa, una lámpara indicadora, un volante de inercia, una banda, un electrodinamómetro, un motor de inducción, también todos estos de marca Latbol. En la introducción veremos que existen diferentes formas o métodos para el arranque de motores, los cuales con el paso del tiempo se fueron descubriendo y modificando en base a las necesidades. El método a utilizar y analizar será el de arranque a tensión reducida, de un motor de corriente directa por tiempo definido. Este método funciona con unos temporizadores, los cuales son programados al tiempo que se ha requerido. En este caso fueron 4 segundos de cada uno. La función consiste en arrancar el motor a una tensión reducida mediante unas resistencias en serie con los devanados. Una vez estabilizada la resistencia, se eliminan y el motor opera en condiciones nominales. El objetivo de esta práctica es conocer y conectar la conexión a tensión reducida de un motor de corriente directa usando el método por tiempo definido, por medio de reguladores con retraso de tiempo, usando un simulador KDSIMU. Mi nombre es Saúl Hernández Baltazar. A continuación, mostraré el diagrama simulado en cada décimo. El calibre más grande es el circuito de potencia. El calibre más pequeño es el circuito de control. Primeramente, accionamos el disyuntor para alimentar el circuito. En esta parte tenemos un fusible que sirve como protección. En ella se tiene conectado en paralelo un contactor normalmente cerrado de la bobina K3M, el cual se abrirá al completar el circuito. En la parte del circuito de potencia tenemos un contacto normalmente abierto en K0M de la bobina principal, el cual se cerrará al momento que se alimente la bobina K0M, la cual es la principal. Cerramos este contacto permitirá el paso de la corriente a las resistencias conectadas en serie, permitiendo así que el motor opere. Cuenta con el relé térmico. A continuación observa que contamos con un contactor normalmente abierto K1M de la primera bobina en paralelo a la resistencia 1. Cuando se cierra este, por aquí pasa la corriente debido a que tendrá menos oposición. En esta parte contamos con un contacto normalmente abierto de la K2M de la bobina 1 en paralelo a la resistencia 2 del circuito de potencia, el cual al ser energizado K2M, su contacto de potencia se cerrará permitiendo el paso de la corriente hacia el motor y pasará por K2M porque tendrá menos resistencia. Este proceso será igual para el contactor normalmente abierto de K3M de la bobina 3 del contactor. Este contacto cerrado habrá arrancado el motor a tensión reducida. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Montoya Pérez José Antonio. Continuaré con la parte del circuito de control. Aquí contamos con unos fusibles a cada extremo del circuito. Estos fusibles servirán como protección para el circuito. Contamos con un botón de paro en serie con un botón de arranque, el cual nos va a servir para controlar todo el circuito de control y de potencia. Al momento de accionar el botón de arranque, permitimos que el paso de que haya un flujo o un paso de corriente hacia la bobina principal K0M y al temporizador K1T. Tenemos un contacto normalmente abierto de K3M. ¿Para qué? Para que interrumpa el paso de la corriente al K1T, para que al momento de cumplir que el circuito funcione, todo el circuito, no se vuelva a repetir el ciclo de los temporizadores. También tenemos un contacto en paralelo, normalmente abierto de la bobina principal, K0M, para que al momento de accionar el botón de arranque, todo el circuito se mantenga. En el siguiente nivel
tenemos un contacto normalmente abierto de K1T, el cual se cerrará al momento que se energice el temporizador y pase el lapso de los 4 segundos programados. Al cerrarse, este permitirá el paso de la corriente hacia K1M. Permitirá el paso y K1M, por ende, cerrará su contacto en paralelo a la resistencia R1 y al temporizador K2T, que está en paralelo a K1M. De igual manera, al lapso de los 4 segundos, este cerrará su contacto en K2T. Mi nombre es Jesús Salvador Rubio. Como veremos a continuación, una vez que se cierre el K2T, permite el paso de la corriente a K2M y esta cerrará su contacto normalmente abierto en el circuito de potencia, haciendo que la corriente que pase por él, debido a su baja resistencia, de igual manera, en el circuito de control permite el paso de la corriente al temporizador K3T para que al lapso de los 4 segundos cierre su contacto normalmente abierto de K3T para que permita el paso de la corriente a K3M para que cierre su contacto normalmente abierto en paralelo a la R3 en el circuito de potencia y haciendo que la corriente viaje a través de él por su menor resistencia. Tenemos también un contacto normalmente abierto de K3M para que cierre y se mantenga el motor operando, para que su bobina siga alimentada, y es por eso que se colocó un contacto normalmente cerrado de K3M en serie al temporizador K1T. Para que se abriera y no se repita el circuito, se colocó una lámpara indicadora en paralelo a K3M para indicar que el motor está en operación. Bueno, aquí tenemos el circuito en cada décimo. Activamos el disyuntor para alimentar todo el circuito. Accionamos el botón de arranque para hacer funcionar el motor y ver que esté operando. Como podemos ver, aquí el motor ya entró en operación y tenemos los temporizadores que se accionaron después de 4 segundos y el circuito se mantiene. Para detenerlo tenemos el botón de paro. Lo tenemos que mantener presionado para que el circuito se abra. Hola, mi nombre es Andrés Aciel Salazar Cruz y en esta práctica aprendimos a utilizar este tipo de arranque por tiempos, aumentando su velocidad gradualmente hasta llegar a su trabajo óptimo, ya que sin esa configuración el par de arranque sería muy grande y causaría daños al motor y a la carga, o en este caso también el suministro de energía en las líneas. Asimismo se puede usar el motor sin dañarlo, reduciendo el mantenimiento. Esto deja como resultado el conocimiento del uso de los temporizadores y contactores para el control de un motor, cómo instalarlo y cómo conectarlo para el uso eficaz de este equipo. Esto para darnos una idea cómo realizar, conectar y operar los equipos. Y también observamos con el diagrama que nos proporcionó el maestro las conexiones debidas, y con esta práctica, así en un futuro próximo, poder aplicar en sectores industriales. Gracias. Buenas tardes, somos el equipo 4 en materia de control de máquinas eléctricas. El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, la práctica número 5, arranque de tensión reducida de un motor de CD por un tiempo definido, con retraso de tiempo. Mi nombre es Andrés Aciel Salazar Cruz. Yo soy Montoya Pérez Estratorio. Soy Pedro Arteaga